Se va a perder la señal. Celebramos esta Eucaristía desde la parroquia San Carlos de Puente Alto, junto a los seminaristas de Schoenstatt que nos acompañan. Hosanna, 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 Hosanna. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 Hosanna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor estén con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía de una manera tan distinta. Como decíamos ayer, el Domingo de Ramos es la fiesta que más gente probablemente asiste en todo Chile. Y hoy día el Señor nos pone en una situación distinta, la permite, pero quiere tomarnos de la mano, pasarnos de la muerte a una vida nueva. También pidamos perdón por las veces en que nosotros nos hemos alejado del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Reunamos lo que cada uno tiene en su corazón, dígaselo al Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve, y si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob. Témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tiempo de ponerse de pie, pues tu luz viene con la gloria del Señor. Levanta tu mirada y mira lejos, que tu corazón se funda y se dilate. He aquí tus hijos que vuelven hacia ti, construyendo un nuevo amanecer. Jerusalén, Jerusalén, quítate el manto de tristeza. Jerusalén, Jerusalén, canta y baila para Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los 12, y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, Maestro? Tú lo has dicho. Le respondió Jesús. Mientras comían, tomó Jesús el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo entregó diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: Quédense aquí mientras yo voy a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren, para no caer en la tentación.
porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos, lloró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y con palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús, diciéndole: Salud, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y entonces Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo, y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: Yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú que eres el Mesías, profetiza. Dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde,
Los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo, y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo, llamado del Alfarero, para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto
se pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio a beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Los que podemos nos colocamos de rodillas. Inmediatamente, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y le presentaron ante Pilato, diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor
cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un breve pensamiento en este día. Como decíamos al comienzo, las iglesias normalmente estaban llenas. Hoy día está vacía. Pero se está celebrando el misterio de entrar en la Pascua del Señor. Hoy día el relato y las palabras que hemos escuchado están llenas de sentimientos, de humanidad, de angustia. Ahora que tantos avances ha hecho la psicología en definir y ponerle nombre a las cosas: miedo, temor, angustia, miedo de muerte. Pensaba en cuánta gente a veces cuando tiene un infarto o cuando tiene crisis de pánico, lo que siente es miedo de muerte. ¿Qué de eso habrá sentido el Señor? ¿Qué de eso sintió Pedro? ¿Qué de eso sintió Judas? ¿Qué es lo que había en el corazón de Judas? No lo sabemos con certeza. Solo sabemos unos pocos datos objetivos, así que da el texto del Evangelio y otros textos de la Escritura que dicen que parece que era un hombre apegado al dinero. Y eso fue al final lo que a él lo traicionó, su amor al dinero. Pidamos al Señor que hoy día nos libre de ese amor al dinero en cosas pequeñas, para que podamos ser fieles al Señor en cosas grandes. También pidámosle al Señor que ese dolor de Judas que devolvió ese dinero mal habido, también le haya servido de arrepentimiento, de conversión. ¿Qué le pasaba a Pedro? Pedro tal vez un hombre muy seguro o muy inseguro, no lo sé, muy apoyado en sus propias fuerzas. Señor, nosotros, no, esto no te puede ocurrir a ti, no lo permitiremos, aunque todo se vaya. ¿En qué está apoyado Pedro? Tal vez en sí mismo. Y el Señor lo que hace es, en el fondo, anunciarle a Pedro de que la fragilidad humana, en el fondo, siempre tiene su límite y su fracaso. Y después vemos el miedo, el temor de Jesús. El temor de Jesús porque humanamente está fragilizado. Cristo, dice la carta a los Filipenses, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se achicó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por una de tantos, y así murió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. El Señor Jesús, ¿en qué estaba apoyado? En la certeza profundísima de que todo lo había recibido del Padre, de que todo era un don para Él. Jesús eternamente generado por el Padre. El Padre todo lo recibe del Padre y todo se lo devuelve al Padre. Y por eso su certeza, ¿en qué está apoyado? En hacer la voluntad del Padre. El Padre será el que manifieste su obra. Por eso pidámosle hoy día al Señor que nosotros también en estos días, pidámosle al Señor que nos dé más conocimiento de nosotros mismos. ¿En qué nos apoyamos? ¿En qué está nuestra seguridad? ¿En el dinero? ¿En nosotros mismos? ¿En la fama? ¿En el que dirán? Pidámosle al Señor que nos ponga un anhelo enorme de fundar nuestra vida en la certeza que todo nos ha sido dado y que realmente nos transforma y nos libera es el amor infinito del Padre que se derrama en nosotros en Cristo Jesús. Aprovechemos estos días, cambiemos nuestra rutina, tengamos cuidado con nuestra cercanía con las pantallas. Estos días hasta las reuniones son por pantalla, entonces uno está mirando, almorzando con pantalla, va a descansar y mira algo para distraerse en una pantalla. Pidámosle al Señor que tampoco las pantallas sean lo que apoyemos nuestra seguridad, que hagamos realmente un momento de encuentro personal con el Señor cada día. Que la Virgen nos acompañe, ella que está tan desconcertada y asombrada, pero que no pierde la certeza de que Él
amor del Padre vence. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, de toda bondad, te pedimos especialmente en este día por la Iglesia, para que todo el pueblo cristiano sea alimentado con abundancia, con la abundancia de tu palabra, que transforma la vida y que proviene de la boca de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de misericordia, te pedimos por todo el mundo, tan conectado en las alegrías y en las tristezas. Te pedimos, Señor, que en el mundo se conserve la tranquilidad, la paz, en estos días de sufrimiento, que veamos la victoria de tu gracia y la salvación. Roguemos al Señor. Padre de misericordia, te pedimos por todos nosotros, pecadores. Te pedimos que nos liberes de nuestras negligencias, que nos convirtamos verdaderamente a ti, que no pase de largo esta Semana Santa que de manera tan misteriosa celebramos. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por los que han muerto, tantos que han muerto en soledad, en angustia. Señor, envía ángeles para que iluminen sus vidas, sus caminos, especialmente de los enfermos graves, de quienes los cuidan. Pon amor en el corazón de cada uno. También pon lucidez para nosotros en las iniciativas que tenemos que tomar para colaborar al bien común. Roguemos al Señor. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias, por Jesucristo nuestro Señor. Preparamos el altar. Este pan que hoy te presentamos, bendito sea, Señor, es fruto de la tierra y del trabajo que el hombre ha recibido por tu amor. Este pan de vida será para nosotros tu cuerpo, Señor, tu cuerpo, Señor. Por este vino que hoy te presentamos, bendito sea, Señor, es fruto de la vida y del trabajo que el hombre en esta tarde te entregó. El vino del campo será para nosotros tu sangre, Señor, tu
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles cantamos el himno de alabanza diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Un gran gozo se anuncia en el pueblo de Israel. Es Cristo Salvador que llega para iluminar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por don Emilio de Witt y por todos los que han fallecido en este tiempo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Carlos Borromeo, Santa Teresa de los Andes, San Alberto Hurtado y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús tiene su confianza puesta en el Padre. Junto a Él podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros. Démonos un saludo de paz. Hemos venido aquí con la alegría de ser hijos, unidos en tu altar, a compartir el pan y el vino. Hemos venido aquí a entretejernos un futuro. Hemos venido aquí a consagrar por ti la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Todo empezó en una cruz, donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz que en un grito se ahogó. Viendo su faz de dolor, una madre lloró y su amigo cayó. Pero siendo una entrega de amor, su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió. Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro, siendo carga pesada, profesor y aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vid. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio que se ofrece en su Hijo y me abraza feliz, que se entrega a su Hijo y me abraza feliz. Y si ahora yo acepto esa cruz, es por esa persona, ese Dios, es por Cristo Jesús. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio que se acerca a su Hijo y me abraza feliz, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Algunas indicaciones prácticas. Esta misa se está transmitiendo vía Facebook. Ojalá los que tengan puedan compartir también con los que no tienen y que están en sus casas. Pienso en adultos mayores, a veces se organiza la familia y ven juntos una hora. También queda después subida en el canal de YouTube de la Parroquia Santa Teresa. Y además ahí hay un video de 9 minutos donde se explican algunas maneras de celebrar la Semana Santa según las indicaciones que nos ha dado la Iglesia de Santiago. Los horarios para este Tríduo Pascual. Atravesamos la puerta del Tríduo Pascual con el Jueves Santo. La Eucaristía se transmitirá a las 21 horas. El Viernes Santo, día de la Pasión del Señor, el Vía Crucis se rezará a las 18:30 horas por Facebook, transmitiendo en directo. Y después, a las 20 horas, será la liturgia de la Pasión del Señor. Es el único día del año en que no hay Eucaristía, sino que se celebra la liturgia de la Pasión. Y el día sábado tenemos algunas posibilidades de retiro. Una de ellas será a las 10 de la mañana, también por el Facebook de la Parroquia Santa Teresita.
Y otra posibilidad de retiro será la que explicará Joaquín, que está hecha desde el micrófono. Como sabemos que no podemos salir estos días mucho de nuestra casa y no hay actividad al aire libre, estamos preparando un retiro de Semana Santa por internet, abierto, enfocado, y queremos especialmente invitar a los jóvenes de Puente Alto, aquí de nuestras parroquias, y consiste en distintos encuentros, uno en la mañana y uno en la tarde, desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo. Van a haber unos impulsos y después les vamos a enviar unas preguntas para que puedan reflexionar, rezar y meditar en sus casas. Toda la información está en nuestra página de Instagram, que es pascuajoven.puentealto. Ahí hay un link donde se pueden inscribir. Basta con entrar a ese link, que se van a unir a un grupo de WhatsApp, y con eso ya están inscritos para participar. El retiro empieza el jueves en la mañana, a las 11 de la mañana, y ahí ya les vamos a dar todas las indicaciones y cosas necesarias. Y el último horario que me falta avisar es el horario de la Vigilia Solemne de la Pascua, la principal celebración de los cristianos en que renovamos nuestro bautismo. Ese día es el sábado a las 21 horas, en vivo. Ojalá todos puedan tratar de conectarse a alguna celebración en línea. También están los horarios de las celebraciones arquidiocesanas que el obispo presidirán y que también... La cosa es que no se nos pase la Pascua del Señor de largo. El Señor la ha dejado para nosotros, para que nos ilumine el hoy. Y el hoy necesita mucha luz. El domingo también se transmitirá a las 12, para que no por salud o transmitidos no pudieron escuchar la Pascua de las 21 horas. Consagremos a todo Puente Alto, especialmente a la familia de los que han fallecido, en las manos de la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, nos entregamos todo a ti y en prueba de nuestro filial afecto te consagramos nuestras manos, nuestros oídos, nuestras lenguas, nuestros corazones, en una palabra todo nuestro ser. Y ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos, defiéndenos y utilízanos como instrumento y posesiones tuyas. Amén. Nuestra Señora del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. A veces me alejo de ti, cuántas veces olvido tu amor, aún así me quieres. Déjame cantar tu nombre